de 12 a 14 sería la teoría, y la práctica de 16 a 19. Yo pensaba unificar estos horarios, quizá, no sé si puedo aguantar ya, ¿no? No me cansa demasiado, pero vamos a intentar hacer de teórico práctico, entonces vamos siempre vinculando los dos conceptos. Y lo- los parciales están colocados acá, el 10 de junio y el 24 de junio, el segundo parcial el 11 de noviembre, 18 de noviembre. Y bueno, tienen que entregar los trabajos prácticos para, para poder rendir el parcial y que le hagan corrección. Y, y con el 80% de asistencia. Y ahora en lo que respecta a, a esta clase, entonces la geología estructural se encarga del estudio de las formas geométricas de los cuerpos de roca, ¿no? Que eso se traduce en deformación, o sea, porque todos los cuerpos sedimentarios sobre todo, cuando se generan, generalmente lo hacen de manera horizontal, los cuerpos sedimentarios. Entonces, y, esos cuerpos están separados por superficie, entonces permiten ver las deformaciones, ¿no? que han sufrido. En las rocas ígneas, por ejemplo, como no hay superficie así paralela o algo que nos ayude, es difícil ver, sobre todo en las intrusivas. En cambio, si nosotros tenemos rocas ígneas como basalto que formen cuerpos tabulares, sí, ahí se puede ver. Pero en cambio en la ígnea intrusiva solamente con el microscopio podemos ver deformación, aunque a veces se observan, pero no hay superficie así. Entonces, y en cuanto a las metamórficas, generalmente han sufrido más de un proceso de, de deformación. Entonces, este, y, y esas son más complejas para estudiar. Las más sencillas son las rocas sedimentarias. Y bueno, pero hay también deformaciones, o sea, hay deformaciones que son primarias y secundarias. Las deformaciones primarias son las que se generan simultáneamente con la formación del cuerpo, o sea, son coetáneas. Lo que nosotros estudiamos acá son deformaciones secundarias, o sea, que se produjeron después de la formación e identificación, generalmente de los cuerpos de roca. Entonces, entre los objetivos de la geología estructural es, generalmente uno va al campo y hace una descripción minuciosa de la geometría de, de los cuerpos de roca, ¿no? Y en base a esa descripción generalmente llega o involucra la toma de numerosos datos de orientación de la superficie geológica, los que limitan los cuerpos de roca. Y, entonces, en base a eso, nosotros podemos hacer un levantamiento geológico de un mapa, por ejemplo, que es útil, pero esa toma así bien densa de datos nos permite a nosotros reconstruir la estructura en el subsuelo. Entonces podemos inferir, porque no es exacta, una geología, una forma tridimensional de los cuerpos de roca. Y, otra cosa que es bien importante para nosotros es tratar de a la deformación, tratar de buscarle la edad, ¿no? Asignarle algún tiempo en el que se originó. Y también tratamos de ver los procesos que... Profe, ¿Sí? perdón, ahí abajo no leo bien, dice, explique el comportamiento de las rocas cuando se le aplican determinadas fuerzas y no sé qué más dice porque está tapando. Sí, pero ¿sabe qué? No puedo hacer nada porque no sé qué puedo Profe hacer. tiene que ocultar, ahí en esa parte, no sé si lo puede ocultar y esa parte Ok. está al lado, ahí está. Bueno, entonces,
tenemos que ordenarlos temporalmente también a la deformación, y eso se logra con las intersecciones de las distintas cosas que se generan por deformación. Y también tratar de cómo está distribuida esa deformación. Entonces, también cuando uno va al campo, se hacen todas estas cosas que estoy hablando, eso las vamos a hacer en el práctico. Cuando hablamos de análisis cinemático, dinámico, por ejemplo, son procesos que dan lugar a la deformación, ¿no?, de la estructura. Los cinemáticos generalmente se refiere a los movimientos que han sufrido los cuerpos de roca. Entonces, los cuerpos de roca pueden haber rotado, pueden... Esperen un segundito, voy a cerrar la puerta. Los cuerpos de roca pueden generalmente haber rotado, haberse trasladado, ¿no?, del lugar donde estaban originalmente. También los cuerpos de roca pueden sufrir cambios de volumen, por ejemplo. Eso sería externo. El cambio de volumen implica un cambio interno, pero los otros no, el cuerpo se traslada como en forma rígida. Y también cuando hacemos los estudios cinemáticos, vemos qué le ha pasado a las diferentes líneas que tiene el cuerpo, a los ángulos que tienen, dentro del cuerpo generalmente hay líneas que forman ángulos, entonces cómo se han modificado todas esas cosas, si se alargó, se acortó, bueno, se modificaron esos ángulos, y esa involucraría una deformación interna del cuerpo. O sea que todos los cuerpos no solamente pueden modificar su aspecto externo, sino internamente también. Entonces, y en cuanto al estudio dinámico, este estudio dinámico generalmente trata de establecer modelos de esfuerzo, ¿no? Que está acá. Y también trata de analizar las fuerzas que han generado o que han dado lugar a la estructura. Entonces, pero esto nosotros no podemos cuantificarlo generalmente con valores. O sea, un esfuerzo tiene un valor, es como un vector, igual que la fuerza. Entonces, quizás para saber cuál ha sido el valor de esa fuerza que produce la deformación, es difícil lograr eso. Pero nosotros vamos a hacer algunos ejercicios que se hacen en el laboratorio. Y después, entonces, el cinemático se trata del movimiento y el dinámico de cómo era el campo de fuerza en ese momento cuando se produce el movimiento y la deformación. Y se pueden elaborar modelos generalmente para hacer una aproximación de lo que nosotros vemos en el afloramiento. Y entonces, esos modelos pueden ser geométricos y nos explican un poco cómo están orientados esos cuerpos de roca y cómo es la distribución tridimensional en la corteza, pero generalmente en la parte superior. Pero esa distribución tridimensional generalmente es una aproximación, y no siempre depende cómo hayamos trabajado y tomado los datos. Eso es, esa interpretación va a ser de mayor relevancia o no. Y después de eso, nosotros tenemos, ¿dónde está? Acá. Entonces, después tenemos esto que es similar a lo que yo venía hablando, que esta es la cinemática. Entonces, esta que está acá, la penúltima. Entonces, estudia cómo se ha producido la deformación en un lapso de tiempo y cómo la estudia, comparando, por ejemplo, un estado inicial que no estaba deformado con el estado final que sufrió la deformación. O sea, compara esos dos y lo hace en un lapso de tiempo. En cambio, el comportamiento dinámico, ¿no?, que tenemos acá, ese generalmente se produce el estudio, pero es en un instante.
no abarca un periodo de tiempo, un lapso comprendido. Entonces, generalmente el dinámico se mantiene en el tiempo, o no, pero en cambio la deformación se estudia comparando estado inicial y el final. Entonces, tenemos que saber cómo eran, tratamos de entender cómo eran las líneas, cómo eran los ángulos y cómo quedaron después de la deformación. Y después hay unos modelos mecánicos, por ejemplo, que se recurre a los laboratorios de física, ¿no? Y ahí se hace, se usa la física del medio continuo. Entonces, se hacen diferentes ensayos de esfuerzo y se ven cómo se van deformando las rocas y en qué momento se van rompiendo. Pero este experimento, por ejemplo, tiene algo, una desventaja. Las deformaciones en la corteza terrestre se producen a lo largo de mucho tiempo, a veces abarcan millones de años y decenas de millones. Y entonces, en cambio, nosotros no podemos en los experimentos mecánicos hacer estudios con lapsos de tiempo prolongados. Si nosotros vivimos poco, o el humano vive poco, entonces, pero se intenta hacer una aproximación. Y con estos estudios generalmente nosotros vemos en qué momento, por ejemplo, la roca tiene un comportamiento elástico, en qué momento tiene un comportamiento plástico, una deformación permanente, y cuándo se rompe. Entonces, pero son útiles también estos estudios, ¿no? Porque permiten saber cuál es la orientación de la falla, por ejemplo, de la fractura, todo ese tipo de cosas. O sea, y este experimento también, por ejemplo, se usa en la carretera, todo eso cuando se hace el pavimento, siempre se ensayan proezas para ver cuál es la resistencia a la deformación. Y en cuanto a las estructuras geológicas, las principales generalmente, y las que uno ve y son las más espectaculares, son los pliegues y las fallas. Entonces, tenemos distintos estudios de escala. Entonces, generalmente la geología estructural hace estudios macroscópicos, ¿no? Y puede hacer también otros, pero generalmente son macroscópicos. Entonces, estudia la geometría de los cuerpos rocosos y también hay que estudiar si los espesores se mantienen o cambian, todo eso. Y la escala de observación va desde la muestra de mano hasta el afloramiento continuo, así como este. Es un afloramiento continuo, a lo mejor de una longitud. Como no tenemos escala acá para ver cuál es la dimensión de este afloramiento, pueden ser 100, 200 metros, 300, pero generalmente son distancias cortas. Y ahí podemos estudiar la deformación de eso. Y si los afloramientos son mayores a 10 o más de 10 kilómetros, entonces serían eso mega escala, ¿no? Y aquí se me hace, se me fue un poco la mano, porque cuando la escala es más grande, por ejemplo, el estudio de la cadena montañosa, tendría que ser de mega escala, ¿no? Y este, por ejemplo, es también mesoscópico, que es el estudio en una muestra de mano. Ahí nosotros estudiando minuciosamente podemos ver cuál es la deformación, ¿no? Y también otra escala de trabajo es la escala microscópica. Generalmente se hace un corte delgado y se le estudia al microscopio, con el microscopio de reflexión en una sección delgada. Y ahí podemos ver las fracturas que sufren los minerales, cómo están los planos de los minerales. Entonces, esa es una deformación microscópica. Pero para hacer eso, vendría a ser, hay que saber describir los minerales y verlo en el microscopio, ¿no? Y entonces, una muestra de mano uno hace una sección delgada, que es muy fina, que deja penetrar la luz, entonces se pueden ver todos los minerales, cómo están los planos deformados, si están rotos, fracturados, cómo son las fracturas. Similar al megascópico, pero en muestra de mano. Y acá podemos, después de que analizamos esto, podemos sacar direcciones de deslizamiento y todo. Estas láminas generalmente están orientadas en el espacio, o sea que no son en cualquier dirección. Y entonces, en algunas direcciones podemos ver las direcciones de deslizamiento y cómo se produjo el movimiento. Entonces,
son útiles para estudiar la mega escala con la mega escala con mayor aproximación. Y pensé que había otro más. También se puede estudiar esa mega, los microscopios, por ejemplo, cuando requerimos más detalle, se usa el microscopio láser, rayos X y todo eso. Y en cuanto a la aplicación así de la geología estructural, entonces, la geología estructural es como una ciencia que es auxiliar de todas las disciplinas. Creo que de todas, o sea, no se escapan generalmente de disciplinas que no requieran hacer un buen trabajo estructural para entender y todo eso. Entonces, lo que hace el geólogo de campo es tratar, primero hay que estudiar bien las estructuras. Entonces, de vuelta que nosotros estudiamos bien las estructuras, tenemos una gran densidad de datos, todo, de fallas, pliegues, por ejemplo, esas son macroestructuras un poco mayores. Entonces, podemos hacer interpretación. Y también hay estructuras que son menores, ¿no? Como el lineamiento, las foliaciones, que también permiten realizar interpretaciones estructurales, pero no son de la cuantía de la falla y de los pliegues. Entonces, estas estructuras generalmente se les representan con símbolos que indican la lineación, el sentido hacia dónde se dirige la lineación y la foliación. La foliación es generalmente un plano de deformación secundaria. Entonces, y cuando esto aparece, generalmente lo hace en situaciones más dúctiles. Entonces, nosotros podemos saber aproximadamente que esto es una situación con más calor, con más presión y bueno, todo eso. En cuanto a la exploración minera, generalmente hay algunos yacimientos minerales que están ubicados, por ejemplo, en zonas de falla donde se produce mucha trituración o en un diaclasado importante. Entonces, uno va definiendo los cuerpos de roca y observa en qué situaciones. A veces se pueden dar donde las fallas se cruzan, por ejemplo, hay intersección de fallas. O bien que tengamos una veta mineral y la veta se nos corta, se nos desplaza. Entonces tenemos que saber cómo actúa la falla para tratar de encontrar esa veta. Y bueno, acá voy a adelantar algo. Generalmente todas las explotaciones mineras, cuando uno va sacando mineral, todo eso, hay aguas en la minería. Entonces hay que saber cómo está relacionado el agua a las fracturas abiertas para saber circulación, permeabilidad, para que no se nos inunde el yacimiento y ver, hay que generalmente hacer bombeo para extraer todo el agua que está en el yacimiento. Por ejemplo, en ingeniería civil y geotecnia, en las construcciones de diques, de edificios, de carreteras, de túneles, todo eso, el diaclasado constituye un rasgo fundamental de la estabilidad. También en las construcciones de casas, ¿no? Por ejemplo, en la ladera del cerro, por ejemplo, San Bernardo, uno ve que hay construcciones y hay que ver cómo están orientados los estratos, todo eso, y se da una cota máxima para construir y para evitar que se produzcan deslizamientos de las construcciones, que ocurran cosas no deseadas. Entonces, para hacer eso, generalmente hacemos análisis estadístico de las diaclasas para ver cuál es la orientación, la separación, cómo se rompen, cómo está la roca, ¿no? En eso. Y otro uso así importante es en la geología estructural, por ejemplo, es en la industria del petróleo. Generalmente las formas geométricas de las deformaciones a veces sirven como lugar de acumulación de hidrocarburos, de gases, todo eso. Entonces, tenemos que la parte esta de explotación de minerales, de petróleo, de gas, generalmente se basa mucho en la geología estructural y muchas veces los yacimientos están rotos, desplazados y la forma de la trampa generalmente
la da la geología estructural. Entonces, sabiendo la forma de la trampa y la disposición tridimensional, podemos calcular volúmenes de petróleo acumulado en la trampa, o sea, si es económicamente aceptable para hacer perforaciones y entrar en producción. Y esto mismo que estoy hablando para petróleo, generalmente también en la parte hídrica, los yacimientos juegan un papel importante para la circulación de agua. O sea, las fallas a veces hacen como barrera, otras veces hacen como lugares con mucha permeabilidad, que el agua se escapa con mucha facilidad. Entonces, también influye en el volumen de agua que se puede acumular en un determinado cuerpo ¿no? que acumula agua. Y también, por ejemplo, en muchas partes a veces donde no hay construcción y todo eso, la parte de la geología genera muchos riesgos. Entonces, por ejemplo, en la construcción de las rutas pues, son estables cuando van cortando perpendicular al rumbo de la roca. Cuando lo hacen paralelo, el rumbo de los estratos, las rocas tienen muchos problemas para deslizarse y producir grandes desastres. Y a veces también, por ejemplo, esos fenómenos de remoción en masa, todo eso que se generan en la quebrada de Blanca o acá en Santa, esos problemas también están vinculados a la geología estructural. Por ejemplo, en la cuesta del Obispo hay una serie de inconvenientes generados por problemas de esos naturales estructurales y no saben cómo solucionar ese problema. Bueno, entonces, esos serían finalmente los usos de la geología estructural, ¿no? Y ahora pasamos a la parte del TP de hoy. Y entonces, todo esto que vamos a dar hoy tiene que ver con la morfología de las cosas. Nosotros, en base a toma de datos, podemos saber cómo es la morfología. ¿Cómo? Profe, no sé si me permite después cuando termine, voy a tomar un poquito de asistencia, así después continúo con eso. ¿Ahora? No sé, ¿ya terminó la teoría? Sí. Bien, ahora, no sé si me permite ahora. Bueno, toma, lo más rápido, papá. Bueno, ahora, Acosta. Presente. Aguirre. Aguirre, Matías. Una sola vez mencionar, si no contesta, está ausente. Bueno, Arce Yapura. Presente. Arias Agustina. Arias Jerez. Avedaño González. Avedaño Gustavo. Barrera Virginia. Presente. Bien. Barrios Valentín. Presente. Beleizán Marcelo. Presente. Beltrán Luciana. Presente. Beleizán dijo presente. Bolívar Melanie. Carboni. Carboni Martín. Cardoso Vázquez. Presente, profe. Carrizo Joaquín. Roque Leila. Roque Marianela. Presente. Presente. Orolque Celina. Presente.
Colorito, Presente. Copa, Adriana. Cruz, Luciana. Cruz, Romina. Presente. Sabanchi, Fabrizio. Presente. Díaz, Carlos. Díaz, Mariana. Presente. Díaz, Valeria. Presente. 10, Afranlie. Presente. Fabiana Andrade. Edel Vázquez. Farfán Jordan. Hernández Flavia. Presente. Flores Aramayo. Presente. Flores Carlos. Presente. Flores Lozano. Presente. Flores Mariano. Presente. Gómez Lafuente. Nicolás. Presente, Copa Adriana. González Nogales. Presente. Guerra Luciana. Gutiérrez Lucas. Presente. Herrera José. Presente. Herrera Tomás. Presente. Huerta Domingo. Laci Antesana. Lacombe Palma. Presente. Lara Rocío. Lazo Altamiranda. Lera Micaela. Presente. Liendro Romero María Victoria. Presente. Liano Gonzalo. Presente. Lobo. Presente. López Leiva. Presente. López Lourdes. Presente. López Villegas. Presente. Luzco Cintia. Presente. Maita Yasmín. Presente. Mantela César. Presente. Martínez Tobías. Agustín. Macié Camila. Mauno Silvia. Medina García. Presente. Méndez García. Maita. Eduardo. Presente. Méndez Mailén. Presente. Mercado Gabriel. Micelí Joaquín. Monzo Agustín. Presente. Narváez Castillo. Presente. Nicolini Leonel. Ochoa Manuel Alejandro. Presente. Ochoa Maita Walter. Presente. Ortega Jorge. Presente. Oviedo Ontivero. Presente. Páez Santiago. Arada Villarreal. Presente. Pérez Orfanidis. Presente. Quiroga Franco. Presente. Ramírez Iván. Presente. Rojas Ayelén. Presente. Salinas Joana Elizabeth. Salva Carolina.
Presente. Scrabotti Facundo. Presente. Soria Grelet Fernández. Presente. Suárez Paula Andrea. Presente. Probato Ana Thais. Presente. Urbano Ivana. Presente. Valdés Gerardo Gastón. Vargas Inés Sandra. Villa Segovia. Villarreal Jennifer Florencia. Presente. Jonar Enrique Epifanio. Disculpe. Avendaño Gustavo, presente. No tenía micrófono. Me pasó lo mismo, Díaz A mí Carlos. también me pasó lo mismo. No lo podía activar. Avendaño Marcos también, presente. Hola, chicos. Hola. Sí, profe, Díaz bueno, Carlos está presente, nada más que cuando Bueno, me dijo sé no si- podía a activar ver, el micrófono. los que, bueno, para continuar la clase, pongan ahí al costado, los que no dijeron presente, coloquen ahí de mensaje y yo lo voy cargando, así vamos avanzando con la clase. Bueno, gracias, Luis. Bueno, Bueno, entonces, el primer trabajo práctico va a ser orientación de planos y líneas en el espacio, también buzamiento aparente. Entonces, todo el aspecto geométrico, la morfología de los cuerpos de roca, lo vamos a conocer en base a la orientación de esos cuerpos, de los planos de esos cuerpos de roca en el espacio. Entonces, después tenemos algunos métodos de reconstrucción y que vamos a aplicar, y hay algunos análisis también que son estadísticos y nos permiten saber orientaciones de líneas, sobre todo de líneas, ¿no? Y de planos cuando tenemos muchos datos y no podemos llegar a una conclusión aceptable, ¿no? Entonces, eso se logra con un estudio estadístico. Entonces, los objetivos es que, de este práctico, es que aprendan o recuerden, ¿no? Refresquen los conceptos rumbo, usamiento, dirección o sentido de usamiento de un plan. Y ahora vamos a hacer representación en la proyección de los elementos planares y lineales. Los elementos planares y lineales, por ejemplo, las superficies que separan dos cuerpos de roca, ese es un plano. Una discordancia también separa dos cuerpos de roca por medio de un plano, una falla. Y también los pliegues generalmente tienen unas superficies que no son, que uno no las puede ver, no las puede tocar, pero esos son planos imaginarios que los geólogos utilizan. Hay algunos planos y cosas imaginarias que nosotros usamos y hacen como elementos de simetría de los cuerpos o separan partes del cuerpo, ¿no? Y, por ejemplo, también el eje de un pliegue nadie lo puede ver, pero se puede saber cómo es el eje en base a proyecciones. Y generalmente también vamos a proyectar lineaciones, cabeceo, inmersión, bueno, todas esas cosas. Y vamos a introducir un concepto que es importante, que es el concepto de buzamiento aparente y la representación de ese buzamiento aparente, ¿no? Entonces, en cuanto a la orientación de los planos los podemos orientar por rumbo y dirección de buzamiento. Y acá nos está faltando algo, entonces rumbo, dirección de buzamiento y buzamiento.
O sea, un plano se puede orientar con dos mediciones, rumbo y cruzamiento. Pero cuando tomamos rumbo y cruzamiento, al cruzamiento le tenemos que dar sentido. ¿Para qué lado? Solamente poner un punto cardinal. Si el cruzamiento es hacia el norte, hacia el sur, al noreste, sudeste. El valor del ángulo, el valor que nosotros medimos, más un sentido, ¿no? Un sentido con respecto a los puntos cardinales. Y también se puede orientar un plano midiendo dirección de cruzamiento y cruzamiento. En el caso que usemos estos dos, dirección de cruzamiento y cruzamiento, al cruzamiento no requiere que le pongamos un punto cardinal. Simplemente tomamos esto y al plano. No sé quién hace tanto ruido ahí. Y después tenemos cruzamiento aparente. Cuando nosotros tenemos un plano inclinado, hagan cuenta que ustedes están subiendo un plano inclinado, al plano inclinado lo pueden subir por distintas partes, ¿no? Un plano inclinado que sea extenso. Supongamos que tengo una cuadra, un plano inclinado y queremos ir trepando. Entonces, si nosotros vamos por la dirección de máxima pendiente del plano inclinado, nos va a costar mucho esfuerzo. Pero podemos ir por direcciones que son oblicuas al máximo cruzamiento. Y entonces ahí tenemos cruzamiento aparente. Y esos cruzamientos aparentes generalmente son menores que el cruzamiento verdadero. Entonces, acá nos faltó algo. Bueno, por ejemplo, un plano lo podemos orientar, que decía con respecto a la segunda medición, midiendo el ángulo de cruzamiento y el sentido de cruzamiento, o la dirección de cruzamiento. Usando estas dos medidas, nosotros podemos orientar al plano, ¿no? O sea, fíjense que la máxima pendiente es una línea, pero esto tiene un sentido, esto apunta hacia dónde está inclinando la línea. Tomamos el valor angular en un plano que contiene a la línea sobre el plano estructural y a la proyección horizontal de esa línea. Y entonces ese es un ángulo vertical y es un valor del cruzamiento. Y este valor, aunque acá es, pero acá es acá. Entonces, y este es el cruzamiento verdadero. Entonces, con estos dos valores también podemos orientar un plano. Se usa mucho eso en geología estructural. Y yo decía que también se pueden hacer mediciones de ángulos. Generalmente, por ejemplo, esta línea que va acá ya no es de máxima pendiente, y no es perpendicular al rumbo tampoco. Entonces, esta línea es oblicua, pero en este plano que está horizontal nosotros podemos proyectar esa línea y es esta línea horizontal y podemos medir un ángulo de cruzamiento y eso se denomina ángulo de cruzamiento aparente. Todos los ángulos que se miden en un plano vertical y que no son perpendiculares al rumbo son cruzamientos aparentes. Eso que estoy diciendo es bien significativo. Entonces, y el ángulo de cruzamiento aparente varía entre el máximo, cuando coincide con el cruzamiento verdadero, y un mínimo, cuando el plano ese vertical es paralelo al rumbo. Entonces, este es el cruzamiento aparente, esta línea es una línea de dirección, pero del cruzamiento aparente. Y este ángulo se le puede medir en el afloramiento, y esta línea también tomar esa orientación. Y siempre, por ejemplo, los ángulos de los planos, ¿no? De cualquier superficie planar, no importa de qué sea, usted ve una superficie planar, siempre se mide con respecto al norte magnético, ¿no? Entonces se mide ese ángulo y ese es el ángulo. Acá este es un libro español, pero esto vendría a ser uno del rumbo de nosotros. Y el rumbo, por ejemplo, varía de 0 a 360. Y acá, por ejemplo, tenemos el concepto de cruzamiento aparente. Fíjense, acá tenemos un plano estructural de lo que sea y tenemos el rumbo en esta posición y entonces con respecto al norte está orientado, ¿no? Tenemos que medir, podemos medir este ángulo, por ejemplo, si esta flecha la hacemos más larga, vendría a ser aproximadamente como 100 y pico de grados o 300 o 350, 340, 330. Y esta es
esto que está acá, en esta cara en blanco, que es una cara vertical, que es perpendicular al rumbo, en esa cara vertical el plano geológico corta ese plano vertical, genera una traza del plano de la superficie geológica, y si proyectamos eso al plano superior, que es horizontal, tenemos esta línea que es el sentido de buzamiento, y acá el ángulo de buzamiento. Pero siempre hay much'os planos que son verticales, pero que no son perpendiculares al rumbo, como por ejemplo este plano, A, B, B'. Y entonces, ese tiene en ese plano, el plano geológico también lo corta, pero ahí tenemos un buzamiento aparente, delta. Ese buzamiento aparente siempre es menor que el buzamiento verdadero, que phi. Y varía entre el buzamiento verdadero y cero, cuando el plano vertical es paralelo al rumbo. Entonces, esto, ¿no? Nosotros lo podemos calcular por medio de gráficos o bien trigonométricamente. Entonces, en esta figura, nosotros tenemos siempre vamos a tomar nosotros el ángulo que forma la proyección o la traza del plano vertical con el rumbo. Ese va a ser el ángulo. Nosotros tenemos que tomarle una dirección al plano, a la traza del plano vertical, y ver eso, con el rumbo forma un ángulo horizontal, que en este caso se llama beta. Entonces, ese es B, A, P. Ese es un ángulo. Y ese ángulo tiene que ser siempre menor de 90. ¿No? Porque si fuera 90 teníamos un buzamiento verdadero. Y ese buzamiento que tenemos acá aparente, este que está acá, lo podemos calcular trigonométricamente o bien por esos gráficos. Quiero mostrarles esto porque ¿no? Vamos a usar los gráficos, pero esto de... Y entonces tenemos dos triángulos que son uno del verdadero y otro del aparente, y comparten, fíjense en el lado este, BB' y CC'. Acá le falta el CC', se le borró. Entonces, esos son iguales. Entonces nosotros podemos hacer la tangente de este ángulo del verdadero y la tangente de este ángulo del aparente. Y B' y CC' son iguales. Entonces podemos generar una igualdad y hacer una relación trigonométrica que nos permitan calcular el ángulo del buzamiento aparente. Fíjense en que este ángulo que está acá, el BAP, es igual al ángulo este que está acá. Eso es opuesto por el vértice, ¿no? De esto que están acá. Entonces, ahí también lo tenemos al B. Entonces, vamos al siguiente. Y acá tenemos el gráfico, ¿no? Acá tenemos el gráfico ese que estábamos mirando. Y entonces, todo se basa en esta relación. Y CC' es igual a CC' que está acá, es igual a BB'. Y entonces, nosotros generalmente a este ángulo lo conocemos, lo medimos con el transportador. El ángulo a lo largo de la traza del plano vertical, queremos saber cuál es el buzamiento aparente. Entonces, este ángulo es un ángulo horizontal, que se mide con el transportador. Esta es la traza del plano vertical, se junta con el rumbo y no forma un ángulo de 90 grados, forma un ángulo menor. Y entonces, y ese ángulo que está acá es el mismo que está acá. Entonces, la tangente, por ejemplo, ¿no? Esa relación voy a usar. La tangente de este ángulo es igual a CC', ¿ven? El verdadero CC' sobre AC', esto que está acá. Perdón, AC, esto que está acá. Entonces, la tangente es igual a CC', ¿no? Sobre AC, seno sobre coseno. Y la tangente de este ángulo es exactamente igual, es igual a BB', ¿no? Sobre AB.
que es esto que está acá, o BA. Entonces, esta es la igualdad. Y cuando despejemos esto, ¿no? Despejamos, por ejemplo, como está acá, y nosotros, si despejamos lo que son iguales, BB', ¿no? Y CC', por ejemplo, acá, CC', lo dejo a CC' acá en este lado de la igualdad, ¿no? Y al AC lo paso para acá. Al AC lo paso para acá. Entonces, y lo mismo hago con la tangente del aparente. Al BB' lo dejo en este lugar, y al B lo llevo para allá multiplicando. Entonces, eso está acá, en esa fórmula, en esa expresión, lo que le acabo de mencionar. Entonces, nosotros queremos calcular el cruzamiento aparente. A este lo traemos como dividiendo todo, que es esto que está acá, dividiendo todo esto. No solamente está dividiendo a C, sino acá tenemos que haber puesto un signo de paréntesis, ¿no? Que englobe todo esto. Y esto divide todo esto. Entonces, pero esto hace sobre BA, fíjense, hace sobre BA, acá, hace sobre BA. Y este ángulo beta es este que está acá opuesto por el vértice. Entonces, si nosotros usamos este ángulo, esto es igual al seno, porque esto es el cateto opuesto. Y entonces, eso queda representado acá por el seno. El seno de ese ángulo es igual a esto. Entonces, y la expresión esta se transforma en tangente del aparente sobre la tangente del verdadero por el seno de beta. Y para hallar el valor del ángulo A, tengo que hacer el arco tangente de esta, acá está bien, ¿ven? Está entre paréntesis, de este valor. Cuando hace el arco tangente de esto, tengo el valor del rozamiento aparente. Es esto, por ejemplo. Este es el nomograma o el gráfico que permite calcular el rozamiento aparente. En esta vertical a la izquierda tengo los rozamientos verdaderos. Van desde 0 hasta 89, podría ser 90. En el del medio va el rozamiento aparente. Y en el de la derecha va el ángulo entre el plano vertical proyectado y el rumbo, ese ángulo que yo le dije al principio, es el ángulo entre el rumbo y la proyección del plano vertical es un ángulo horizontal que lo tomo con el transportador. Y ese ángulo va de 0 a 90, no puede ser más. Siempre tomo el ángulo agudo, no el ángulo obtuso, ¿no? De ese ángulo de 90 grados. Y entonces, el valor, por ejemplo, si el cruzamiento verdadero es 43, por ejemplo, acá, y el ángulo este es 35, entre el rumbo y la traza del plano vertical, uno de esos dos puntos extremos, este con este, y en el medio tengo el cruzamiento aparente. En este caso, de 28 grados aproximadamente. Bueno, fíjense qué nos pasa si nosotros vemos en una cantera, por ejemplo, en la parte minera, y tenemos un cuerpo planar, ¿no? Este cuerpo planar puede ser cualquier cosa, una falla y todo. Entonces, cualquier plano, ¿no? que tenga cierta dimensión. Entonces, este es el rumbo del plano, porque este es un plano horizontal. Entonces acá tengo el rumbo del plano. Perpendicular al rumbo esa es la dirección de cruzamiento o sentido de cruzamiento de ese plano. Y en un plano vertical que contenga la dirección de máxima pendiente, ¿no? Y la traza horizontal del plano vertical, ahí tengo el cruzamiento verdadero. Pero en este plano, por ejemplo, este plano ya no forma 90 grados. Si ustedes ven, ya no es 90 grados. Entonces, este ángulo sería ese ángulo que generalmente le llaman alfa, ese ángulo que está en el extremo derecho de la tabla nuestra. Y entonces, conociendo este ángulo y este ángulo que está acá,
que es el beta también que vimos en el ejercicio, conociendo este y el beta este, yo puedo calcular el desglosamiento verdadero. En este plano, por ejemplo, tampoco ya es perpendicular al rumbo. Y acá tengo otro desglosamiento aparente. ¿Ven? Acá otro desglosamiento aparente. Y en este plano tengo otro desglosamiento aparente. Entonces, si yo tengo un plano, por ejemplo, vertical que sea paralelo al rumbo, voy a ver un estrato que está horizontal. Y este es otro plano, ¿eh? Entonces, y en esta escala veo desglosamiento aparente. Y eso no es desglosamiento verdadero, o sea que hay que tener cuidado cuando uno observa en el campo un afloramiento. Por ejemplo, este es un mapa geológico. Y todos los rumbos están colocados de esta manera. Y el norte está colocado acá, supongamos, ¿no? Paralelo a él. No está dibujado el norte. Y tengo 1, 2, 3, 4 caras. Entonces, esta cara y esta que está acá son perpendiculares al rumbo, ¿ven? Acá, perpendicular al rumbo. Y esta también es perpendicular al rumbo, acá. Y en estas caras verticales perpendiculares al rumbo voy a ver un desglosamiento verdadero. Esto es en el campo, estamos hablando, ¿no? Entonces estamos viendo el cuerpo en 3 dimensiones. Entonces, esto es el rumbo, yo puedo unirlo hasta acá y pongo el transportador acá, por ejemplo, el 0, en esta posición el 0, y de ahí, como la dirección de desglosamiento es para el sur, entonces desde acá mido 26 grados y coloco acá el valor, y ese es el desglosamiento verdadero, que es esto que está acá. Coloco el transportador, el centro acá, el 0 en esta parte, y mido este valor angular que son 26 grados. En esta otra, ya no está perpendicular al rumbo. Entonces, si yo pongo una línea acá, paralela al rumbo, acá tengo el ángulo ese entre la traza del plano vertical y el rumbo. Entonces, ese estaría en la tercera columna. Y ese valor de la tercera columna me daría el desglosamiento aparente, que acá lo voy a colocar de esta manera. Voy a colocar el transportador acá, el centro en esta posición, el 0 acá y mido el valor del desglosamiento aparente. Y en esta que está acá, vuelvo a tener desglosamiento verdadero, porque esta cara es perpendicular al rumbo. Entonces ahí tengo desglosamiento verdadero. Y en esta, fíjense en que es paralela al rumbo, ¿cómo lo veo a la superficie geológica? La veo horizontal. A los que son pescadores, por ejemplo, les gusta, fueron a Cabra Corral, donde termina el dique, hay un paredón, las rocas se ven así, y ahí se ven un desglosamiento aparente, y las rocas no están. En esta posición, en el de la derecha, coloco el ángulo este, diciendo que viene así, entre el rumbo y la traza del plano vertical. Y en la otra columna acá coloco el valor del desglosamiento verdadero, 26 grados. 26 estaría aproximadamente acá, ¿no? Y este valor angular pueden ser, supongamos que sean así a ojo, ¿no? Porque tengo el transportador, pero no me voy a demorar. Supongamos que sean 20. Entonces, acá tengo 26, coloco acá 20, uno con una línea, 26 con el 20, ¿sí? Y tengo un desglosamiento aparente de aproximadamente 13 grados, 14 grados. ¿Y tienen duda de lo que expliqué? Y bueno, si no tienen duda, esto que está acá, por ejemplo, es una representación tridimensional de un cuerpo de roca. Viene a ser un block diagrama, una representación usando geometría, ¿no? Dibujamos un cuerpo tridimensional. Pero también los planos se pueden representar mediante una proyección que se llama estereográfica. Y la proyección estereográfica tiene una virtud, que los planos, por ejemplo, que tienen una superficie, en este tipo de representación, y se lo hacen a través de una línea. Y también puede ser a través de un punto. Por ejemplo, si yo tengo
un plano de 140, ese plano lo voy a representar por una línea y también lo puedo representar por un punto. Y ese punto se llama polo. Si es una línea se llama ciclográfica y si es un punto se llama polo. Y esta es la red para representar los planos. Entonces, esta red se llama red de Wolf. Ustedes la van a usar en mineralogía. Y esta red tiene una particularidad, conserva mucho los ángulos. Y esto es como si yo tuviera un balón de vidrio, supongamos una pelota de fútbol, pero en vez de ser con cuero, yo tengo una transparente. Entonces, cualquier plano que yo quiera orientar y que esté en esa pelota, tiene que pasar por el centro de esa esfera y cortar el hemisferio inferior. Y cuando corta el hemisferio inferior, eso me genera un círculo mayor, ¿no? Que también continúa por el hemisferio superior. Pero yo solamente voy a proyectar el círculo que está en el hemisferio inferior. ¿Y cómo lo voy a proyectar? El plano tiene que pasar por el centro de esta representación, ¿no? De la esfera. O sea, todos los planos tienen que pasar por acá. No, ninguno se escapa. Y ese círculo que se genera en la esfera, yo lo proyecto con el cenit, que es una proyección, vendría a ser en la misma esfera, coloco una línea vertical que estaría arriba, que vendría a ser como el polo. Si fuera la Tierra, vendría a ser el polo norte. Y el plano corta el polo sur. Entonces, cuando uno todos los puntitos de esa traza del plano, cuando lo proyecte en el ecuador, me va a quedar representado el plano acá. Ya les voy a enseñar cómo se representa. Primero les voy a explicar algunas cosas de esta red. Entonces, esto se llama falsilla o red de Wolf, ¿no? Falsilla, y es una falsilla de proyección. Entonces, conserva ángulos. Y los círculos mayores de los planos, que es una línea acá en esta falsilla, que es una curva en esta falsilla, se representan por esas líneas. Y los rumbos de esos planos, por ejemplo, se representan sobre esta circunferencia que se llama primitiva. Entonces empieza acá el 0, 0, voy de acuerdo al rumbo, lo voy buscando por acá, el rumbo, y lo coloco como una rayita. Y entonces, los buzamientos se miden generalmente en la línea esta. En esta red se pueden medir indistintos, pero yo prefiero que tomemos como una norma. Miramos siempre el buzamiento sobre este plano, sobre el plano este-oeste. Este plano es un diámetro, y este plano, el este-oeste como el norte-sur, como son rectas, representan planos verticales. Entonces, por ejemplo, el plano ese que... Entonces, los rumbos y las direcciones de buzamiento con respecto al norte se representan a lo largo de esta circunferencia que se llama primitiva. Empiezo en el 0 y voy en el sentido horario, entonces empiezo 0, 0,10, 0, siempre por 3 dígitos, así como está esto. Aunque esta no tiene, le falta un cerecto. Entonces, ¿por qué uso 0,10 para no confundirme con buzamiento? 0,20, 0,30, 0,40, hasta que vuelva. Entonces, el plano ese que yo quiero representar tiene 100 de rumbo, 40 de buzamiento hacia el sur. Entonces, el plano tiene el 100, lo voy a medir, voy a venir por este lugar así. Acá tengo 90, acá tengo 100. Y le voy a hacer una masita. Pase. ¿Cómo? No escucho que me está ofreciendo. Hablen un poquito más fuerte, no se le escucha. Bueno, no sé, capaz que no era que estaba preguntando. Entonces, 100, por ejemplo, empiezo a contar acá en el sentido horario hasta que llego a 100 y hago una marca. Acá a 100. Después giro esto en sentido antihorario y lo llevo. Fíjense que el buzamiento, ¿no?, de ese plano, 40, es hacia el sur, ¿no? Ahí dice 40 hacia el sur. Entonces,
Para hacer representaciones, yo coloco un papel transparente sobre esta red, ¿no? Y una vuelta que coloco un papel transparente sobre esta red, a esta red en la parte de atrás le voy a colocar cintas adhesivas, así le voy a cruzar 2, 3. Y una vuelta que coloque cintas adhesivas sobre esta, ¿no? En esta posición como está esta, en el centro le voy a hacer un pinchazo. Y después voy a colocar la cinta de la parte de atrás, cosa que la punta de la chinche sale por acá. Entonces, y encima de esa chinche, ¿no? Voy a agarrar un papel transparente, esos papel de calcar, voy a cortar un cuadrado que englobe que abarque esta red, así, ¿no? Un cuadrado que sea un poco mayor que esta red. Y una vuelta que tenga el cuadrado de esa red, voy a agarrar y en ese papel transparente voy a calcar este círculo fundamental, circunferencia fundamental. Dicen círculo y circunferencia, pero circunferencia generalmente es el perímetro de un círculo. Entonces, y cuando calque esto, voy a colocar los nortes, los puntos cardinales, norte, voy a colocar el valor de 360, acá voy a colocar 90, acá 180 sur, y acá 270 oeste, siempre en todos los casos. Entonces, y siempre cuando empiezo mi trabajo, el norte de mi papel transparente va a coincidir con el norte de mi falsilla estereográfica, de mi red de proyección. Entonces, sobre ese papel transparente yo voy a marcar ese puntito acá, ¿no? Voy a hacer una línea y ahí voy a poner 100 sobre mi papel transparente. Entonces, una vuelta que tengo ese 100 sobre mi papel transparente, usando la punta de la chinche acá, voy a girar en sentido contrario a la aguja del reloj y voy a poner el 100 acá, ¿no? Cuando gire eso así, el surso de mi papel transparente me va a quedar más o menos en esta posición. Me va a quedar acá, ahí. Y entonces, y el rumbo me va a quedar justo coincidiendo con este diámetro norte-sur. En esa posición, los valores de bruzamiento se miden desde la primitiva hacia el centro a lo largo del diámetro este-oeste. Entonces, esta falsilla estereográfica cada de estas líneas más gruesas representan 10 grados y cada divisiones más chicas que están acá representan 2 grados. O sea que de acá hasta acá tengo 10, de acá hasta acá 20, 30 y hay 40. Cuando estoy en 40, hago una marquita ahí y en esa posición, sin mover nada, copio este círculo, ¿no? Que copio este círculo que tiene un bruzamiento de 40, círculo mayor se llama, o traza estereograma, o traza circulográfica, copio ese de 40 así, lo calco y lo copio en mi papel. Y la vuelta que esté calcado, vuelvo, ¿no?, a hacer un giro horario y del papel transparente, de tal manera que el norte del papel transparente y el norte de la falsilla coincidan. Y en esta posición, por ejemplo, están coincidiendo el norte del papel transparente y el norte de la falsilla. Y esta línea que está acá, esa es la representación, ¿no?, el estereograma de ese plano que tiene un rumbo de 100 y un bruzamiento de 40. ¿Está ahí? ¿Hasta ahí o no? Profe, Sí, profe. yo me quedo confusa la parte en la que dijo de que después de los 100 grados, sentido horario, hacia 100 grados en sentido antihorario. Después que, cuando yo marco los 100 acá, en el papel transparente, llevo la marca de 100 al diámetro norte-sur, porque todos los círculos mayores pasan de la red esta, como los planos pasan por el centro de la esfera, todos los círculos pasan por acá, por el diámetro norte-sur. Este es el ecuador, todos pasan por acá. Y entonces, este es
100. Cuando tengo 100, giro así en sentido anti-horario, llevo el 100 acá, y en esta posición, si esto es 100, ¿no? Acá tengo acá 100, y la otra parte del rumbo sería 270. Entonces giro esto, cuando gira esto en sentido antihorario, acá tengo 100 y acá tengo, perdón, 270, 280. Ahí. Y entonces, una vuelta que está ahí el 100, desde el diámetro este-oeste, cuento 40 hacia el centro del círculo. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40. Una vuelta que tengo 40, en esta posición, ¿no? Hago una marquita y calco todo ese círculo en mi papel transparente, hasta que llegue hasta acá abajo. Me voy hasta arriba. Una vuelta que está calcado ese papel, en el papel transparente, ese estereograma del plano, o la traza ciclográfica de ese plano, giro de nuevo en sentido horario, lo coloco de nuevo al 100 en esta posición. Ahí. Y entonces el plano me queda en esa posición. Acá. ¿Ve? En esta posición está coincidiendo el norte del papel transparente y el norte de la red. Si no entienden, después lo vamos a volver a ver en la clase que viene. Pero, y por ejemplo, esa es la traza ciclográfica, puede ser de este, ¿no? De ese plano de 100, 40. Cuando yo tengo un plano, si ustedes ponen su mano y la inclinan y colocan una lapicera que la sostienen con la mano, y van a ver que esa línea de la lapicera es perpendicular a su mano. Entonces, un plano también se puede representar por una línea. Y esa línea, cuando se representa en esta red, pierde una dimensión y se representa por un punto. Y ese puntito que representa el plano ese se llama polo. Ya vamos a ver enseguida. Entonces, ese puntito que está acá es una línea que perpendicular al plano pasa por el centro de esta traza ciclográfica y esa línea forma 90 grados con esta línea, por eso está el valor angular ahí de 90. Y ese puntito se llama polo. O sea, un plano yo lo puedo representar por el estereograma de un plano, puede ser una línea, se llama traza ciclográfica, o bien por la perpendicular a ese plano, que es un punto y que se llama polo. Y esta se llama representación polar. ¿Y por qué se hace eso? Porque esto es para hacer estudio estadístico. Y entonces cuando supongamos que tenga 200 planos representados sobre esta red, se imaginan que es un lío y ya no entiendo cómo son los planos, se cortan en muchos lugares y todo, y es difícil estudiarlo estadísticamente. En cambio, si coloco puntitos, los puntitos se agrupan, se hacen densidad de puntos y todo, y los puedo estudiar con más facilidad a la orientación de esos planos y hacer un estudio estadístico y decir cuál es la orientación preferencial y todo eso de esos planos. Y esta orientación como la perpendicular al plano es una línea, entonces va a entrar acá, en la orientación de líneas. Y acá voy a explicar cómo es la orientación de líneas. Cuando yo tengo una línea, por ejemplo, tengo una falla, una superficie de falla, la superficie de falla generalmente están estriadas, están rayadas, así como arañazo, ¿no? En esa superficie. Puede haber muchos rasgos lineales en esa superficie. También puede haber rasgos lineales en los planos de foliación secundaria. A veces los minerales, cuando la deformación es intensa, todos los minerales en ese plano quedan alineados según una dirección preferencial. También pueden ser los clastos de eso, así del ripio, por ejemplo, ¿no? Las guijas de los conglomerados, cuando sufren deformación y están a mucha temperatura y presión,
se deforman plásticamente y se estiran, y generalmente generan también una alineación. Pero siempre esto es para estudio de lineaciones secundarias. Y las lineaciones se determinan por dirección de inmersión, por inmersión y cabeceo. La dirección de inmersión es semejante cambia el nombre, no, pero es igual que cuando uno mide un sentido de buzamiento, una dirección de buzamiento, porque la dirección de buzamiento es una línea que yo marco siguiendo la máxima pendiente. Entonces esta es igual a una dirección de buzamiento de un plano. Y la inmersión es igual al ángulo de buzamiento del plano, pero nada más que en este caso es un buzamiento de una línea. Y esto es la dirección en la cual la línea se hunde. ¿Sí? Es igual que la dirección de buzamiento y buzamiento. Y cabeceo es un ángulo distinto. Es un ángulo que forma una línea con el rumbo. Y este se mide con un transportador, no se mide con la brújula. Y este valor varía de 0 a 90. El valor de inmersión también varía de 0 a 90. Y esta dirección de inmersión es un ángulo horizontal con el norte geográfico. Entonces, acá tengo, por ejemplo, un plano, ¿no? Y esta línea que está acá es el rumbo del plano. Esto que está en este plano vertical es el ángulo de buzamiento del plano, siguiendo la máxima pendiente, ¿no? Entonces, este es el ángulo de buzamiento. Y esta es una línea oblicua que puede ser alguna cosa, puede ser una línea de intersección de dos planos, una línea mineral, una línea de un clasto estirado, pueden ser un eje, pueden ser es una línea. Y esa línea, por ejemplo, está contenida en un plano vertical que es este, que va desde acá hasta acá, vendría de acá hasta acá y sube acá. Y esa línea se proyecta en el plano, está contenida en un plano vertical. La alineación está contenida en un plano vertical y su proyección también. Esta es la proyección de esa línea, de esa alineación. Entonces, el sentido de inmersión es el ángulo ese que forma esa línea, la proyección de esta alineación en el plano horizontal, y eso es el ángulo de esto que está de acá hasta acá, vendría a ser el ángulo de el sentido de inmersión o la dirección de inmersión. Y este ángulo que dice de dirección, este es el ángulo de rumbo, es este ángulo que está de acá hasta acá. Y no sé por qué le pone esto, ¿no? Y el ángulo de inmersión es un ángulo vertical de inclinación, que es este que va desde la proyección horizontal de la alineación en un plano horizontal hasta la alineación que está contenida en el plano vertical. Y el cabeceo, por ejemplo, el cabeceo se mide en el plano geológico, ¿no? Que puede ser falla, puede ser cualquier plano geológico. La alineación está dentro de ese plano geológico y ahí con el rumbo forma un ángulo, pero en el plano geológico. Entonces, yo a ese, ¿cómo lo mido a ese cabeceo? Siempre lo mido colocando el transportador, el centro acá del transportador, el 0 acá, y mido ese ángulo con el transportador hasta acá. Y ese ángulo puede ser desde 0, si la alineación coincide con el rumbo, hasta 90 si coincide con esta línea. Y entonces, pero en el caso del cabeceo, tengo que decir, si acá tengo el norte, acá tengo el este, allá tengo el oeste y acá el sur. Entonces, le agrego un sentido. Entonces, si el cabeceo, supongamos, es 38 grados, digo que esos 38 grados son hacia el sudeste, ¿no? O hacia el este, porque acá tengo el este, acá el norte, acá el este, acá estaría el sur siguiendo esta línea. Entonces eso está comprendido en el cuadrante entre el sur y el norte.
¿Y cómo se representa una línea? En una línea, el sentido, ¿no?, de inmersión, lo mismo que el sentido de buzamiento, o la dirección de buzamiento, se mide en la circunferencia fundamental, y es un ángulo que varía de 0 a 360 grados. Entonces, una vuelta que yo, supongamos que tengo una alineación puesta en cualquier parte, ¿no? Pongamos, igual que hace rato, supongamos que sea 100 y la alineación esté acá. Toda la alineación también tiene que pasar por el centro de la esfera, tiene que pasar por el centro de este lugar. Pincha la esfera abajo y cuando la proyecto sobre el cenit, en este plano ecuatorial me genera un punto. Entonces, si la alineación tiene 40 como hace rato, acá pongo 100, supongamos. O tenga 20 o el ángulo que ustedes quieran, pero no más que 90. Entonces pongo 100 acá. Una vuelta que tengo el sentido de inmersión acá en la circunferencia, en la circunferencia fundamental, giro en sentido, puedo girar en sentido antihorario o horario. Lo giro y lo coloco al 100 acá. Y una vuelta que esté en esta posición, hacia el centro mido el ángulo de buzamiento. Si fuera el ángulo de buzamiento 10, en este 10 genero el puntito. Si fuera 90, el puntito voy contando y queda acá en el centro. Si fuera 0 el buzamiento de la alineación, estaría en la circunferencia fundamental. Si fuera 40, estaría en esta posición. 10, 20, 30, 40. Y acá están, ¿ves? Entonces acá están los puntos. Y esta tiene 315, entonces siempre los sentidos de inmersión están en la circunferencia. ¿Ah? Y el buzamiento hacia adentro del círculo. Si es 0 estaría en la circunferencia acá fundamental, la primitiva, y si es vertical está en el centro. A medida que esté más hacia el centro, eso. Y bueno, fíjense en que acá, hacia donde inclina, lo da esto. O sea que la inclinación, la línea esa pasa por el centro y tendría esta dirección de inmersión y está inclinada 40 grados con respecto al horizontal. Cuando proyecto esa línea con el cenit, me genera el puntito ahí. Que esa línea, cuando la proyecto a donde esa línea pincha la parte de abajo de la esfera, y la proyecto sobre el cenit, cruza el ecuador en esta posición, y eso marca el valor de buzamiento. Y acá tengo una serie de planos que ustedes van a tener que proyectar después, ¿no? Y por ejemplo, el buzamiento aparente, que tal vez esta sea lo mejor para ver, ¿no? Y estas después se las hacen ustedes solitos. Entonces, acá tengo un mapa geológico. Y a lo largo de esto quieren hacer un perfil vertical. Entonces, yo tengo que usar una escala para hacer un perfil vertical, y estos son cuerpos de roca. En ese perfil vertical voy a ir colocando todos los cuerpos de roca. Me quedan... muy grande. A ver si la puedo copiar y llevarla allá. Y hacerla más chiquita. No, está muy grande esta. No la puedo hacer. Bueno, pero le puedo...
¿Dónde está el plano este que estaban mirando recién? Este es otro plano. Y entonces, en la guía tengo... Acá tenía otro plano, pero... Pues ¿cómo puedo copiar este plano? Voy a copiar el plano y el perfil. Profesor, ¿puedo preguntarle algo? Sí. ¿Esta materia es promocional o regular? Mira, esta materia, según la matriz curricular, es regular, se regulariza. Y hasta que yo sepa, nadie modificó eso. Y eso es, pedí la matriz curricular y le digo, a ver, ahora, no sé por qué, pero eso le corresponde al profesor de la materia, no a mí. Y él tendrá que decir en algún momento esa situación. No sé si te contesté la pregunta. No, sí la entiendo, sí la entiendo. Y entonces yo no sé. Acá, por ejemplo, uno quiere hacer un perfil a lo largo de AB. Y a lo largo de AB, fíjese en que esto es un mapa geológico. Y entonces todos los rumbos son perpendiculares a la línea esta. Entonces, si esta línea es AB, que es esto que está acá, ¿no? En esta que está acá, todos los buzamientos van a ser verdaderos, ¿no? Entonces, cuando yo vaya colocando los buzamientos, me tengo que fijar. Acá tengo el oeste, acá el este, acá el norte y acá el sur. Cuando un mapa no tiene signos, direcciones cardinales, se sobreentiende que el verdadero está en el norte, que corresponde al norte está en la vertical, arriba, el sur abajo, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. Y entonces, todos estos valores, cuando yo para proyectar los valores, ¿no? Yo lo voy a proyectar ahora hasta abajo, para que vean cómo tienen que proyectar. Entonces, yo tengo acá una línea de, por ejemplo, de usamiento, ¿no? Y la proyecto así, en mi perfil, ¿no? Voy a proyectar así, todos los valores ustedes los van a proyectar hasta la línea de perfil así, paralelo a eso, y lo van a colocar ahí. Ahora lo voy a borrar, simplemente quiero que ustedes lo vean, ¿no? Entonces todas las cosas las voy a proyectar así, ¿no? Por ejemplo, la falla, voy a colocarme acá, me voy a llevar con mi perfil ahí. Y siempre van a poner los contactos. Los contactos no tienen valor. A este contacto también lo voy a marcar. Entonces, en realidad hubiera preferido marcar los contactos. El contacto viene hasta acá. Y ahí voy a marcar todos los contactos. Y en el contacto le voy a poner el valor de ese valor de usamiento. Porque nosotros tenemos que esta línea B es perpendicular al rumbo, ¿no? Y así todos los contactos. Entonces tengo un contacto, tengo dos contactos que es la falla, tengo 3, 4, 5 y 6. 7 contactos. Entonces voy a marcar solamente los contactos. Acá. Voy a llevar a todos los contactos. Voy a poner acá. Marco la falla esta. Bueno, y de esa manera usted tiene que marcar solamente los contactos. Como esto está perpendicular, entonces acá dice un valor de usamiento de 35. Entonces, como dice un valor de usamiento de 35, en esa posición, acá donde está el contacto, voy a poner un poquito más grueso. Entonces,
ustedes van a colocar un transportador acá, van a colocar el 0 del transportador acá, perdón, el centro del transportador acá, el 0 acá, van a marcar 35 y van a colocar así. Y ese va a ser el valor de usamiento de ustedes, ¿no? O sea, eso va a ser 35 grados. La falla, por ejemplo, acá dice que la falla está usando para este lado 47 grados. Y acá voy a colocar 47 grados así. Y de esa manera voy a ir colocando todas las cosas. Y voy a poder ver cómo es el perfil de esto, cómo la información que tiene un mapa se la puede proyectar hacia el interior de la corteza terrestre en una sección vertical. En este caso, ese perfil forma un ángulo con el rumbo. Entonces yo tengo que calcular cruzamientos aparentes para este valor, ¿no? Para todos estos valores, ¿no? Y colocarlo, después cuando calcule todos los cruzamientos, tengo que calcular 1 para la falla 2, 3, 4 y 5 cruzamientos aparentes con el gráfico ese. Y entonces una vuelta que coloque todo eso, borro ahora un segundito, voy a borrar todo lo que hice acá. Y ahora hago lo mismo que hace rato. Entonces, bajo voy a bajar acá con verde. Voy a bajar 2 nada más. Bajo de acá. Voy a bajar esta intersección, esa que está ahí. ¿No? En esa intersección voy a bajar así. Y me voy a llevar hasta mi perfil. Bueno, no puedo, pero voy a bajar esta que están acá, porque la otra no la puedo bajar. Entonces, bajo esta intersección de esta fase. Entonces, bajo la intersección de la falla hasta mi perfil, hasta acá. Siempre perpendicular. No, esto no. Estoy por hacer macana porque si no, no. Ustedes van a colocar un papelito acá, en AB. Y entonces van a colocar un papelito en esta posición. Y en esa posición, ¿no? Vamos a usar el rojo. O el verde, pero con más punch. Y en ese papelito que está ahí, ¿no? Ustedes van a agarrar y van a hacer un puntito acá. ¿Dónde están para hacer punto esto? Ustedes van a hacer un puntito ahí. Ahí. Después van a hacer un puntito acá. Otro puntito acá. Y así en todos lados van a ir poniendo los puntitos, ¿no? Y después esos puntitos van a agarrar y van a hacer, le van a poner acá ese papelito que ustedes han copiado, todo eso, y desde el papelito van a subir todo hasta esta posición, ¿no? Van a colocar el papelito horizontal y van a subir con todo. Entonces, el papel, y fíjense que esto es más largo que el perfil de ustedes, que la A. Entonces, toda esa posición. Supongamos que el puntito verde está acá. Ahí. El otro está en esta posición. Y este otro está acá. Estoy suponiendo, ¿no? El papelito lo tienen que colocar abajo. Entonces, en esta posición tiene 35 el contacto este. Entonces, a 35 grados, pero cuando lo transforme en aparente pueden ser de 25, supongamos. Estoy suponiendo. Entonces, 25. Y en esa posición pongo el centro del transportador acá, el 0 en esta posición y mido 25 y lo coloco para ese lado. Ahí.
Este otro tiene 47, pero cuando lo calcule, supongamos que tenga 30, lo mido y lo pongo acá, así, con 30. Este otro tiene ¿qué número es? Aquí no es un número, es 38. Acá tengo 38, y entonces, supongamos que sean 20, lo coloco en esta posición, 20. Siempre colocando el centro del transportador acá, el 0 en esta posición ahora y medir para acá. Cuando coloquen, tienen que fijarse para dónde está la trama corta de este símbolo. El símbolo del rumbo de cruzamiento, el rumbo es una línea larga, y la dirección de cruzamiento es una línea corta, que es como una T. Siempre hacia dónde está la línea corta de ese símbolo. Y así hace. ¿Está o no? ¿Está? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, de esa misma manera, tienen que hacer este ahora. Acá tienen, este tiene un cruzamiento verdadero, este es un aparente. Este, como el rumbo es paralelo a esta línea, acá tiene que valer 0. Acá está vertical, ¿no? Pero acá hay un símbolo que está usando 38. Si uno pone la manito, van a ver que sus manos, este es como un cuenco, es como un sinclinal que está en el mapa, estaría inclinando para este lado. Pero solamente marquen los contactos. El cuerpo este calcáreo, el arenoso. El contacto este es siempre el mismo que este. Nada más que, como esto es como un cuenco, esto bien, va a venir por abajo en superficie, como tiene que unir con esto. Y este de arriba del calcáreo tiene que venir y unirse con este calcáreo. Y así. Bueno. Y hago el último que voy a hacer, ¿no? Le voy a copiar esto, voy a borrar, ¿no? Y acá voy a hacer Profe, sí. ¿Me puede recomendar algún libro de la cátedra para Claro, hay un libro que se llama Ragan, hay un libro Billing, y después, que ahora voy a intentar leer en inglés, hay uno que se llama Marchak y Mitra. Eso lo uso mucho, pero ese está en inglés, y entonces tengo otro teórico también que está en inglés, y quería que lo trabajemos juntos para ver, hacer como talleres, y de esa manera vamos aprendiendo, ustedes van aprendiendo inglés, a traducir, y tal vez formando grupos y todo eso. Entonces, el Ragan está en castellano y está en inglés. Los que están en inglés están más actualizados, modernos. El Billing está en castellano, pero es un libro viejo, pero es bueno. Y después está el Mitra, ese está en inglés, que es el libro lindo, y que lo pueden usar ustedes. ¿Les podría facilitar? Sí, profe, porfa. No, porfa, no tenéis que pagar el plus. Sí, tenemos muchos libros. Sí, lo que yo considero que podemos hacer, yo puedo subir alguno de los libros esos que usted dijo, profe, al grupo, así lo pueden descargar o lo pueden utilizar. Sí, es pesado, lo podés subir, pero es pesado. Ya sabéis que son pesados. Y entonces, yo ahora voy a copiar esto, y voy a mostrar cómo se proyectan, voy a hacer un esquemita, ¿no? ¿Hay un grupo de la cátedra o no? ¿Un grupo de WhatsApp de la cátedra? Yo los puedo subir al grupo. O... Bueno, esto van a ser saben que yo los tengo acá, pero ustedes me gustaría que me ayuden
a ver, porque no alcanzo a ver bien, yo estoy medio chicatón. Entonces, no, esto no se quiere agrandar. Necesita un poquito más. Bueno, ya se me va mucho. Bueno, ustedes me dan los valores, o si no, dámelo vos, ¿veis? De un plano de acá, el primero y el primero de acá. Y yo voy a tratar de representar. Bueno, este dice 45-38, ¿no? El primero. ¿Has escuchado lo mismo o no? Bueno, no importa, lo tengo yo. Entonces, ustedes si están viendo... Sí, ahora ahí te doy los datos, a ver. Entonces borro esto y dame el primer dato de plano y lo represento rápido. ¿No? Bueno, P no me voy a poner. ¿Cuánto es el primero? Dale. Mira, más rápido de ser yo. ¿Me lo da o no? Bueno, el primero es, anoten ustedes, yo les dicto y después ustedes me lo pasan, ¿sí? 045-38 sudeste. 045/38 sudeste. Ese es un plano. Y después de una línea. 15 grados barra 280. ¿Se han anotado alguien? El primero, 045-38 sudeste. Plano. Y la línea 15, 280. Y ahora alguien me la dicta y yo lo anoto acá. P, ¿cuánto? ¿Cuánto? 0,45, profe. 0,45 barra 38 sí. Sureste. La línea 15 grados barra 280 grados. 280. Sí, 280. Bueno, está bien. Bueno, entonces, el plano. Y voy a simbolizar o esquematizar la red acá. Voy a hacer de varios pasitos. ¿Sí? Ustedes tienen ahí la receta de cocina como es en su... Voy a hacer una secuencia como si fuera un dibujito animado, ¿no? Entonces, en todo lo nuestro, en toda la red, entonces acá tenemos, acá va a estar en... Ese sería el norte. Sí, en toda la nuestra va a estar, esperen un segundito, voy a hacer una línea vertical pero finita.
Entonces, y este o este acá. Ustedes tienen la red, hicieron una copia, tienen papel transparente, algo. No, profe. Entonces, vamos a tener que usar la clase que viene también para hacer esto, porque si no, es bien útil la red. Entonces, acá tengo el norte, ahí, y voy a ponerle solamente uno, ¿no? Porque si no, me demora mucho. Bueno, ya saben que siempre está el norte ahí. Y voy a poner unita más el este. Y el plano entonces, 0,45. Entonces, de 0 a 90, de norte hasta el este tengo 90. 45 está a mitad de camino, ¿no? Entonces, mandamos con una línea acá. Voy a poner en esta posición, estaría a mitad de camino a 0,45. Y se me ocurre eso. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? No. Sí se ve. ¿Se ve? Yo estoy chicatón, che. Un baño, perde todo. Entonces, acá voy a poner también el rumbo de una línea sin sentido. Entonces, puedo poner 0,45 o en esta posición. Si le sumo 200 sería 245. Menos 20 sería 225. Y creo que así es. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es, con la vuelta que marcan acá 0,45, ¿no? Si quieren lo colocan acá al valor, no sé. Yo no, para no confundirse, lo colocan ahí al valor 0,45. Entonces, lo colocan en esta posición, ahí. En la siguiente, yo voy a agarrar y voy a girar este 0,45 en el sentido antihorario, así, ¿no? Y voy a llevar el 0,45 hasta acá, hasta llevarlo a coincidir con el norte, hasta ahí. Entonces ahora tengo el 0,45 en esta posición, y el estrato usa 38 hacia el sudeste, el estrato está usando para acá,
Entonces, cuando yo gire esto, el este me va a quedar aproximadamente en esta posición y el sur acá. Entonces, cuando tengo acá el 0,45, ¿no? Ahí, en esta posición, y acá en la otra línea, de la circunferencia primitiva, cuento hacia el interior 38 grados. O sea, esto tiene 90, ¿no? La mitad sería 45 y 38 me caería aproximadamente acá. Ahí calculo, ¿no? Entonces hago una marquita. Y sin moverlo al transparente, copio el círculo mayor, ¿no? Que pase por ese puntito, lo copio de la red, ¿no? Y entonces hice la traza ciclográfica de ese plano 0,45. Cuando yo lo regrese a esta posición que está acá, ese plano me va a quedar así acá. Cuando vuelva a hacer la operación y coincida los dos nortes. Ahí. ¿Entienden lo que les digo o no? Entonces, Sí, giré en sentido acá, volví de nuevo, hice coincidir el norte de mi transparente con el norte de la red, y entonces cuando vuelvo quedé en esta posición. Y así todos los planos. Si el plano es horizontal, coincide con la circunferencia, con la primitiva o circunferencia fundamental. Si el plano es vertical, coincide con un diámetro de la circunferencia o del círculo, de acuerdo al rumbo que tenga el plano. Si el plano tuviera rumbo norte-sur, estaría acá. Si tuviera un rumbo este-oeste, estaría acá. Si el plano tuviese un rumbo en esta posición, va a ser un diámetro así. Si tuviese este otro rumbo, estaría vertical, va a ser un diámetro con esta característica. ¿Ah? Si el plano está usando, generalmente es un arco que está con esta característica. Y a medida que el usamiento aumente, esta línea que es curva se va haciendo más recta, o sea, menos curva y hasta que se hace vertical. Pero si el plano es horizontal, coincide con esto, con la circunferencia fundamental, ¿no? Un círculo primitivo. Sí, en el caso de una línea, ¿no? Que es esto que está acá, 280, acá tengo 270, 280 estaría en esta posición, ¿no? 280. Entonces, yo vengo a una marquita, 280. Ahí estaría 280. Y entonces agarro y marco acá 280. Y coloco esos 280 en esta posición. A continuación voy a girar esa línea en sentido horario, ¿no? Así.
hasta acá. Y entonces, ahora mis 280 están en esta posición. Ahí tengo el 280. No me marca, che, no sé qué nunca me lo mandado. ¿Verdad? Venir acá, sacar un ratito, y voy a poner 280. Entonces, mis 280 estarían ahora en esta posición. Estarían ahí. ¿Sí? Voy a poner un poquito más arriba. Ahí. Entonces, y la marca estaría acá. Y en esa posición mido 15 grados. Siempre para las líneas, el 0 está en la circunferencia fundamental y cuento hacia adentro. Entonces 15 grados me quedaría aproximadamente en esta posición. Y ahí se me arma un puntito. Y entonces, cuando vuelvo a girar de nuevo, ese puntito, el 280, lo voy a volver a tener en esta posición. Ahí. Cuando coincida, vuelva el transparente y se superponga en el norte y todos los datos en 280 tengo en esta posición. Una consulta. Sí. Para cada ejercicio, digamos, para cada medición, ¿tenemos que usar un transparente diferente? No, ponele numerito. Lo voy marcando el mismo transparente, digamos. Sí. Y entonces me queda ahí. Y entonces el puntito me quedaría en esta posición. Siempre con respecto al centro, ¿no? Porque todas las cosas pasan por el centro. Entonces, estaría puesto acá. Ahí. La representación. Pero lean ahí, la guía está bien explicada. No sé si tienen alguna otra duda. Si no, esto lo vamos a volver a ver el viernes que viene, porque esto es re importante. Profe, entonces la guía se entrega el viernes, porque si no terminamos de ver el tema. Bien. Y sí, bueno, tenés que entregar el viernes, pero de ahí vemos los ejercicios, y en todo caso ahí lo corrigen, no sé, los que tengan dudas, pero tienen que entregar el viernes. ¿Por qué me gusta siempre eludir de las cosas que se dicen? O sea, los prácticos se entregan a la clase siguiente y bueno, no queda otro. Si no tienen... Sí. ¿Le puedo preguntar algo? Sí, Usted sí. había dicho que si el plano era horizontal coincidía con la circunferencia primitiva o fundamental, ¿que no? Sí. ¿Y cuando era vertical, con qué era que coincidía? Cuando es vertical, el diámetro puede estar en cualquier posición, ¿no? Y puede estar en cualquier posición, pero siempre es una línea recta que pasa por el centro. ¿Así? Gracias. O sea, no necesariamente el norte-sur es un plano vertical, el este-oeste es un plano vertical, pero los otros planos pueden pasar donde vos lo tengas, tenés que es una línea recta, vos marcas el rumbo, lo colocas en la posición, suponete que acá tengas una línea así, ahí,
bueno, no voy a poner ese porque recién acabo de hacer. Tengamos una línea acá, así ahí. Y ese va a ser aproximadamente 0,20, 0,30, ¿no? Entonces, ese va a ser el rumbo de ese plan, 0,30. Y entonces, yo giro esto hasta que lleve el diámetro, esta marca, la deje acá en esta posición. Profe, ¿va a pasar el libro? ¿Cómo? No, sí, va a pasar el libro que dijo que iba a pasar, que después dijeron que iba Es a que no pasar. lo puedo pasar acá, es muy pesado para mí. Necesito a tener después. ¿Por WhatsApp? Es pesado, tienen mucha hoja. No sé, ya a ver si le pasamos acá cómo pueden hacer los muchachos. De Tomás, a ver cómo puede hacer. Entonces, ahí dejamos el 0,30, ¿no? Ahora. Estaría en esta posición. Ya me cambió la letra. Hay una bacana, ¿verdad? Entonces, en esa posición y el plano ese después cuando lo trazas es un plano, una línea así, recta. Y el norte, para que no te confundas, el norte como yo giré, esto lo giré en este sentido, y 0,30, entonces el norte estaría acá en esta posición ahora. Esto está en el Ragan, está en un libro que usan en mineralogía también, Phillips se llama, está en castellano en la biblioteca. Entonces, este sería el norte y el plano quedaría el norte estaría ahí y el plano 0,30. Cuando vuelva a este plano, cuando gire de nuevo el norte y lo coloque en la posición que le corresponde acá, ¿no? Ahí. Me va a quedar el plano así. ¿Está, señorita? Sí, profe, gracias. No, por nada. Entonces, ahí quedaríamos, la clase la daríamos por concluida. Bueno, el viernes que viene tendremos, ya vemos si el nuevo práctico, ¿no? Pero en todo caso, intensificamos. ¿Cómo? Entonces, acá, si no tienen otra pregunta, la damos a la clase por finalizada. Bueno, entonces. ¿La teoría para qué hora quedaría entonces? Y que ya voy a ver si la teoría, si la damos en ese horario, porque el primero se reintegra el profesor Segiaro, y él es el que tiene que dar la teoría. Y si no, la daríamos el viernes, donde ya vemos cómo hacemos. Podemos dar simultáneamente con el PRAC.